Señoras y señores, seguimos en los poderes. Gracias por su sintonía. Hermano Robert, y seguimos sacrificando tu sección de la noticia muy buena y la noticia muy mala por cosas importantes, ¿no? Aquí está con nosotros la señora Margarita Feliciano, aspirante a una diputación por la circunscripción número 1 para el periodo 16-20, o sea, para las elecciones del año próximo. Y nosotros hemos querido traerla porque ella tiene, además de su trayectoria política, una propuesta interesante para la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y nosotros aquí en Los Poderes nos da mucho gusto siempre que la gente joven que está tratando de hacer cambios en la manera de hacer política en República Dominicana tenga un asiento aquí con nosotros en Los Poderes y le cuente a la gente su plataforma de trabajo. Así que para nosotros, Margarita Feliciano, buenas noches, bienvenida a Los Poderes. Gracias, ¿cómo estás? Pablo, Robert. Qué bueno que estás aquí. Me siento empoderada entre dos poderes de la comunicación. Qué bueno, así es. Tenemos el brochure, Margarita, que tú estás reproduciendo para toda tu gente con algunos datos relacionados con tu performance, tu perfil y tu propuesta. Pero me gustaría que seas tú que converses con nuestra audiencia en esta circunscripción número 1, a este votante del Distrito Nacional. ¿Qué le puede decir Margarita Feliciano a toda esa gente que está ávida de propuestas de calidad para votar? Sí, claro, Pablo. La propuesta mía se basa específicamente en lo que son los objetivos de desarrollo del milenio que pasaron a ser ya objetivos de desarrollo sostenibles. Así es. ¿Por qué en estos objetivos? Porque estos abarcan todo lo necesario para desarrollar una nación. Es correcto. Lo que es el derecho de la mujer, la equidad de la mujer, el hombre, incluir dentro de esa equidad a la juventud, porque a la juventud hay que darle espacio también. Claro, mujer y juventud son los dos renglones más importantes en este momento de la política pública. También quiero apoyar conjuntamente lo que es la familia, que es la base, el núcleo central de la sociedad. Aportar a lo que es el medio ambiente, la salud. Oye, espérate, porque esto va a aportar un poco para que sepan quién es ella. Estudió en la Universidad UTE, donde obtuvo el título de licenciada en Derecho con la tesis Violencia y Mortalidad contra la Mujer en República Dominicana. Igual que Pablo, el amigo aquí, yo lo envidio, que estudió en la Universidad de Salamanca. La Complutense de Madrid. Ella va a Salamanca. Sí, no, en la Universidad de Salamanca yo fui a recoger unas monografías. Ok, entonces ella realizó maestría en Derecho Administrativo en el Estado del Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global en la Universidad de Salamanca, España. Sí, lo envidio a ambos. Muy preparada. O sea que una gente... Sí, España tiene muchas universidades que están en el rank de las mejores del mundo, incluida la de Juan Carlos, la Universidad Central de Barcelona, la Complutense de Madrid. Qué bueno como abogada, el derecho administrativo del Estado es un derecho innovador, es un derecho nuevo ahora mismo en nuestro país. Claro. En otros países como España y Costa Rica está bien avanzado. Es correcto. Es muy importante saber de este derecho, más cuando se va a trabajar en lo que es la administración pública. Incluso desde la Cámara de Diputados, que es donde se legisla. Qué bueno, Margarita, que Robert se detiene en parte de tu data curricular para promoverte más y que la gente conozca de ti, porque a propósito de tus habilidades académicas, yo quiero que tú le digas un mensaje a la gente del Distrito Nacional. En términos específicos, ¿qué se puede esperar de ti? Yo lo digo porque hay diputados que han ido ahí, tienen 2, 3, 4 periodos y no hemos sabido que hayan presentado ni siquiera una resolución. ¿Qué puede esperar el Distrito Nacional de Margarita Feliciano ahora en el periodo 16-20? Si el Distrito Nacional puede esperar de mí la disposición, es lo primordial, tener la disposición y la vocación de servicio. Siempre he tenido una vocación de servicio, de ahí es que constituí una fundación, la cual presido, por esta vía. ¿Cómo se llama esa fundación? Fundaceti, Fundación Cerca de Ti. ¿Por qué Cerca de Ti? Es un nombre que elegí yo porque siempre dije que para hacer una labor social hay que estar cerca de la gente, claro, ver las necesidades
de ahí, no que se lo cuenten a uno. Sino en carne viva, como dice la canción. Yo he podido contactar estas necesidades. Siempre he trabajado, tengo 11 años al lado de mi esposo, Freddy Pérez, trabajando lo que es la política a su lado. Hemos andado el país entero. He podido palpar las necesidades de cerca del sector que menos puede, por vía de la fundación. En esos viajes he podido ayudar a varias personas, generalmente sobre la enfermedad del cáncer, algo que me ha preocupado bastante. Claro. Y quiero desde el Congreso buscar la manera de cómo, por vía de un proyecto que esté incluido tanto recursos nacionales como internacionales. Claro, a través de los capítulos de cooperación. Exactamente, sí. Y más ahora que con los objetivos de desarrollo sostenible se va a generar una gran cantidad de recursos para poder combatir y llegar a lo que es la meta en el 2030, claro, de la mayoría de esos objetivos, y dentro de esos objetivos está la salud. Claro que sí. Tú sabes, Margarita, que me comentan, y yo lo creo porque es una realidad, la salida de Pelegrín Castillo del ámbito legislativo y ahora su hermano Vinicio Castillo Semán, que sostiene la diputación pero que aspira a senador, la renuncia de Minú, porque ahora Minú se convierte en candidata presidencial, o sea que está dando ya un paso por encima de la diputación. Crea un espacio interesante para el debate en la circunscripción número 1. Sin embargo, hay mediciones que te amenazan. La medición que tiene Hugo Veras, que aspira a diputado por el PRD, que está aliado y está en la 1, y la medición que tiene Idekel Morrison, también PRD, por la 1, que tiene una propuesta tecnológica, internet gratis para la zona colonial, todo lo demás. ¿Cómo tú sientes que está tu medición, Margarita Feliciano, con respecto a esas oportunidades que se dan en el Distrito Nacional? La circunscripción 1 específicamente. Está excelente, diría yo, puesto que yo cuento con lo que es el porciento de la mujer. O sea, mi competencia sería entre las mujeres. Tú estás protegida por las cuotas. La cuota es un 33%, ¿verdad? Un 33%. Tú vas por la cuota de la mujer. Es más, yo creo que todavía, sacando la candidatura a todas mujeres, todavía no completamos la cuota. Claro. O sea que aparte de todo eso... O sea que todavía faltarían más mujeres diputadas y posiblemente 3 o 4 días también pudieran salir. Es lo que me quiere decir. Para completar la cuota. Ah, pero muy bien, mira, no conocí ese detalle. Sí, no, claro, como candidata, no, es así. No, para completar la cuota de la mujer. Claro, no lo sabía. Son varias. Claro. Usted sabe que por ley los partidos tienen que llevar una cuota. El 33%. El 33% del... Que voy a abogar a subir ese porcentaje, porque tenemos que estar a la par. Sí, yo digo, hay mucha gente que aspira a que sea un 50%. De hecho, en el ámbito municipal se ha avanzado, porque ahora, por ejemplo, donde la candidata a síndico sea una mujer, el vicesíndico es un hombre. Y viceversa, donde el candidato a síndico sea un hombre, la vicealcaldesa es una mujer también. O sea que tú tienes sentido con eso del 50. 50-50, yo diría un 40-40, para dejarle a la juventud. Dejarle 10 a la juventud femenina y 10 a la juventud masculina. Okay, porque hay que darle paso a la juventud también. Son los futuros administradores del país. 40-40, está bien. No es sola, pero no, hay una parte que te la vamos a objetar, y te lo digo desde ahora, porque al tú decir 40-40, 10 y 10, si le deja 10 a la juventud mujer, le está dando 10 a la mujer por juventud y 35 como mujer. Significa que ella le está dando un 45, esa no te la va a No, pero lo que no, oye lo que te estoy diciendo. Sí, yo no entendí. Ella aboga, ahora está en 35, ¿verdad? Sí. Soy abogado, tú sabes sumar más que yo. Ella ahora está en 35, oye por lo que ella aboga. 40 hombres, 40 mujeres adultos. Sí. Pero entonces queda un 20. Y del 20, 10 juventud que son hombres y 10 juventud que es mujer. Entonces, si tú le pones 10 juventud mujer más 40 mujer adulta, ¿con cuánto se va a alzar? No, usted es un buen razonamiento, pero eso es justo porque ustedes los hombres tienen muchos años. Con el 80 y ellos se además los hombres han hecho muy mal al
algunos bien, pero No, que pero las mujeres. Pero esta vez yo lo estoy haciendo, porque ella es nuestra honorable invitada y yo me siento identificada con su proyecto, conozco su trayectoria y sé también de la valía de Es su un gallito de pelea. pero óyeme. Oye, tiró una. Lo sé, pero óyeme a qué yo me refiero. Yo estoy muy identificado con su propuesta, conozco su trayectoria, conozco la trayectoria de su esposo y yo quiero que ella sea diputada 16-20. Va a ser diputada. Ahora, donde te estoy combatiendo es en que lo que estás proponiendo de que sea un 40-40 y luego un 10-10, la mujer se va a basar con el 60 y eso te lo va a objetar. No, yo te lo digo porque en política hay que saber cómo pelear. Entonces, para que no te lo objeten, métele primero el 40 y olvídate del otro 10, digo yo, ¿no? Margarita Feliciano, tú sabes que en televisión el tiempo es muy corto con respecto a los segmentos, pero yo no quería terminar, mira, estamos viendo el flyer de la promoción de tu candidatura, yo no quería despedir este conversatorio sin que tú, por favor, le envíes un mensaje a la circunscripción número 1, que es tu circunscripción votante. Claro que sí. El mensaje a mis compañeros y compañeras de la circunscripción número 1 es que yo soy la verdad, yo soy la esperanza. Apóyenme como me han estado apoyando, porque la verdad es que he sentido un apoyo bien fuerte de los dirigentes de la base del partido, Así es. que se han acercado a mí, que se han acercado a mi esposo. Vamos todos, como dice mi eslogan, unidos hacemos más. Yo quiero trabajar unido a ustedes para hacer un mejor trabajo. Así y es. siempre he dicho, no se dejen confundir, que existe en la República Dominicana antes de los gobiernos del PLD y después de los gobiernos del PLD. Por eso decidí que mi primer voto fuera morado, PLDista, porque empecé a ver lo que es el desarrollo cuando inicié a votar por primera vez. Así es. Bueno, Y ese será mi último voto. para nosotros es un honor. Entonces, Margarita Feliciano, diputada 16-20, circunscripción número 1, va por la cuota de la mujer. Excelente propuesta, es una abogada, ya Robert también leyó parte de sus prendas académicas. Para nosotros es un placer que nos acompañe. Gracias, Margarita Feliciano, por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la sintonía. Nos vamos a un corte de la publicidad, pero cuando regresemos hay más contenidos.